¿Qué te parece este proyecto de reformular los números de la Corte Suprema, Andrés? Que cualquier tipo de proyecto que quiera ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia que no esté basado sobre un acuerdo político va a caer en la grieta y va a servir para discutir políticamente, pero no para reformular la integración de la Corte y lo que para mí es mucho más importante, reformular sistémicamente el funcionamiento de la Corte Suprema. Pero más allá de que no pueda llevarse adelante, a vos como constitucionalista y como un tipo que sabe mucho del tema, ¿vos creés que es una corte que debería agrandarse? A mí me parece que una corte de 5, que es una de las cortes junto con la uruguaya de la más chica de América Latina, es una corte chica para que ciertas variables que son muy importantes en un sistema democrático, como la paridad de géneros, como el federalismo, como el pluralismo político, tengan una incidencia y una representación más importante de la que puedes tener en una corte. Ser el número? Y para mí el número tiene que ser entre 9 o 15. ¿El mundo dónde está parado? Y depende del sistema, porque si son sistemas de control difuso como el nuestro, son cortes más grandes, son cortes de 9 para arriba. Los tribunales constitucionales pueden ser cortes todavía más aumentadas. Perfecto. ¿Y cuál es tu mirada política, Luis, de esto? Bueno, me parece que al ser un tema que, digamos, es casi imposible de que salga, entonces me parece que es un tema para que, bueno, que la tribuna lo esté mirando, ¿no es cierto? Ahora, si querés, lo miramos específicamente al proyecto, ¿viste? Porque una cuestión es la oportunidad política, otra cosa es, bueno, si esto es bueno, digamos, para el pueblo judío, como se dice, ¿no? Habitualmente. Sí. Entonces, digamos, bueno, a ver quién gana y quién pierde, pero me parece que dadas las circunstancias, el gobierno mismo sabe que no va a poder avanzar en esto, ¿no? Entonces, en este momento de crisis, en donde frente a las crisis, viste, uno se vuelve racional, como este caso que estabas mencionando, ¿no? Viste que para despertar a un borracho nada mejor que un buen susto. Nosotros, la Argentina, estamos sufriendo un susto, estamos en el borde del abismo. Cristina, digamos, admitió a Massa, vamos a decirlo así, ¿no es cierto? Cosa que era imposible antes. Bueno, esto está pasando también en el capitalismo vernáculo, ¿no es cierto? Esto es, vamos a decirlo académicamente, no se jode más, ¿no es cierto? Frente a la crisis, das un paso y te caes en el abismo. Entonces, si en estas circunstancias está este proyecto, me parece que es más una cuestión de política, ¿viste? De tirarla de marcar la grieta, ¿no? Quién está en contra, quién está a favor, que una cuestión esencial, ¿no? Igualmente Además, la esencial política pasa se por fue otro lado. modificando, Luis, porque en un inicio, el proyecto inicial tenía a 24, 25. sí, totalmente. Llegaba a 25 los miembros de la Corte. Ahora, mañana va a ser a 15. Totalmente. Ya me abrieron dos ventanas muy interesantes, tanto Tonelli político como Gil Domínguez lo fáctico, pero sigamos hablando, esto es el tema del día, chicos, Sí. y siguen hablando. Pero Javi, vos fijate la locura que bien cuentan ellos dos, que ni siquiera pueden ponerse de acuerdo en poner un miembro o una integrante de la Corte Totalmente. en reemplazo de Elena Hayton. Es decir, la Corte, que debería ser de 5, es de 4. Pero no es que no se ponen de acuerdo, no postulan a nadie. El gobierno no postula a nadie para un lugar en la Corte. Imagínate si van a poder acordar con la oposición, dentro del gobierno, donde hay diferentes posturas sobre el tema judicial, Andrés lo sabe mejor que yo, pero además, ni entre ellos ni con la oposición. No pueden nombrar a un miembro de la Corte nuevo. A mí me gastan siempre cuando tiro ejemplos para mi tía Margarita, pero trato siempre de graficarme en la cabeza a quién nos está viendo. Y pienso, y gástenme todo lo que quieran, estoy pensando, no sé, en un tipo que tiene Sauce Viejo, me lo grafico porque es un lugar donde voy permanentemente. No sé, un tipo que tiene una verdulería en Sauce Viejo, lo grafico al lado del chino, una esquina. No sé quién es el dueño, pero lo conozco porque lo veo, no sé el apellido. El tipo tiene una verdulería, verdulería y vende un poquito de pescado de río también que le traen ahí los acopiadores. Sí. ¿Le cambia mucho? Digo, ¿son temas de la gente de a pie, la gente común, o son temas nuestros, pero me encanta tocarlos? Pero Igual. A ver, Andrés, dale, profe, métanse. Depende, porque la Corte Suprema de Justicia, cuando determina y resuelve muchos casos, lo que hace es establecer estándares y contenidos de derechos que bajan a los tribunales de primera instancia. ¿Pero llega ahí? Pero sí, claro que llega. Entonces, Llega, cuando el entonces, vecino va a litigar contra otro vecino, llega.
lo que dijo la Corte en un caso sobre los derechos... No es un llega. tema que lo vemos desde abajo, que Quizás no lo ve el vecino. Soria retando a los jueces de corte porque Cristina le pide. Lo que pasa no es que el vecino común sabe que hoy tiene un delay con la justicia de largo plazo, de mediano largo Depende de plazo. qué justicia. Claro, aparte la Bueno, Corte crea, depende de qué En justicia. promedio, la Corte crea tomemos un en promedio. contexto de seguridad jurídica, ¿no es cierto? Y si vienen inversiones o no, ¿viste? Depende del contexto. Entonces, finalmente eso te llega, porque eso hace la estabilidad económica, ¿no es Dame cierto? el Hace el aire que futuro. Entonces, me parece que en ese sentido, claro, directamente no, directamente no. A eso es a lo Te va a voy. decir que La no, pero hay un sociedad no contexto percibe que le crea. puede cambiar la vida. A ver, Totalmente. Totalmente. quiero al profe. Yo voy a Viña. decir algo contundente, digamos, y me hago cargo. Entiendo que el vocero, digamos, quien presenta el proyecto es Adolfo Rodríguez Sá. Sí. No hay justicia independiente en San Luis. No, Claro. la verdad que no la hay. Pero no es ad hominem, Históricamente, es ad hominem. es ad Yo lo hominem. entiendo, pero es un detalle de un signo político, digamos, ¿no? No la hay, pero no la hay gravemente, escandalosamente. El problema con sobornos, es un tema que la verdad que yo lo estudié mucho. O sea, ¿te gustaría que, o sea, vos te parecería Digo, más serio que no lo presente Rodríguez Sá y lo Pero presente otro? un demócrata. Pero Rodríguez Sá fue uno de los proyectos. Bueno, Sí, sí, Fue ya uno de los ya sé. proyectos. Y en realidad no fue el proyecto que se toma en origen, por eso no lo quería votar. Bueno, por eso bajan bueno, ahora... Es llamativo a que 15, existe un 16. proyecto que es totalmente favorable, en teoría, a las provincias, porque es federalizar la Corte, lo cual, viste, la Corte es nacional, es un nivel, es el nivel nacional, no es el nivel de las provincias. ¿No? Pero ¿no es cierto? los actuales no son todos porteños, ¿No? así que un poco No, federalizados. no, pero Y aparte, digo, federalizar no eso es el nivel importa- nacional. No importa ¿no? dónde viva. Vos no podés tener gobernadores que hacen política nacional con sus diputados y senadores, porque el nivel provincial es el nivel provincial y el nivel nacional es el nivel nacional. Y el federalismo tiene niveles, dice, de competencia muy estables, salvo en la Argentina. Ayer Ubeira me Meter a los gobernadores en la Corte, ¿no es cierto? No ha lugar. preguntó, ¿no? El kirchnerismo durante muchas veces, y Caro me mira, ayer me lo planteaba Ubeira en la misma silla que está Caro Lozada, él planteaba, decía al aire que él le parecería bien que se elija por voto los jueces federales, como en Estados Unidos. ¿En Estados Unidos es así, No, Andrés? No se elige por voto. Los jueces no se La eligen Corte por no. voto. No. No, pero El pará, me sistema- dijo que se elige el sistema sheriff, presidente, se reemplaza al elige el presidente. sheriff. Pero, Sí, ¿qué sí, se no, el elige? sistema de designación de los jueces en Estados Unidos para la Corte Suprema de Justicia es el mismo que el nuestro. Nos Y era cortamos de ahí. era el mismo. ¿Pero hay algún antes. lugar donde se voten los jueces, donde yo puedo elegir el juez? No, puede haber algún sistema, pero el 90% de los El sistemas... presidencialismo no. El poder judicial es contramayoritario. Es un Claro, él te poder- dice, es lo que me decía Oveira, me dice, Fantino es una casta. Es como en India. Sos Dalits y naciste Dalits, o Claro. si sos Dharma, terminaste, no Pero- sé. pero cuál lo que es la dice otra- Gil Domínguez es Pero vos interesante. estás eligiendo a alguien, no lo está eligiendo a alguien, aunque sea el Poder Ejecutivo, digamos, ¿no es cierto? Y es un poder que está de alguna manera hay por una arriba de la legitimidad política. Claro, democrática indirecta. contramayoritario, digamos, si no caes en la presión de la mayoría. Y si no, claro, hay más coincidencia. Ahí realmente es natural entonces que esté politizada, ¿no es Sí, cierto? claro. No podés hablar de justicia independiente. Y los Ahora, presidencialismos, lo que son sistemas de división de poderes, Alejandro. sí, lo que pasa es que, a ver, lo tiro acá sobre la mesa. Cristina sostiene y cree, con razón o no, que tiene el sistema judicial en contra. ¿Tiene dónde plantarse? Bueno, algunos No, fueron no, elegidos no, bajo el no, mandato no, del bajo- kirchnerismo. Justifícamelo, Es que- Andrés. es que no tiene... es que- Justifícamelo. que ese discurso no tiene ningún correlato con la realidad. Cristina hasta ahora no ha sido condenada en ninguna causa, ha sido sobreseída en muchas causas con audiencia fuera de código en carácter excepcional. Ha sido candidata, ha sido presidenta, ha sido electa últimamente, no se le ha impedido ejercer ningún cargo. Entonces, ¿desde qué punto de vista puede decir Cristina hoy que la justicia la persigue, que hay lofer Claro. y que le impide el Ella ejercicio de su confunde el derecho proceso político? con la investigación. Pero no tiene ni una sentencia en contra del Poder Judicial argentino. Sí, usted me abre miles de ventanita, me encanta. Y sí, pero para quiero preguntarle del lofer. ¿El lofer existe, a ver, En Argentina, empíricamente, como, en como, Argen- como teoría jurídica? en Argentina ¿Existe? no existe. En Brasil con Lula existió. En Brasil con Pero Lula ¿está existió. aplicable, es jurídico el lofer? Es un concepto que se aplica en lo jurídico, o lo jurídico puede llegar a ser la herramienta de instrumentalización del lofer. Pero en Argentina no existe. Pero lofer. perdóname, ¿vos me lo podés aplicar como juez al lofer? Sí, No, yo sí, te digo la- preguntale a Moro si no se lo aplicó a Lula, que lo En realidad es condenó. una patología del No, sistema está bien, Lo democrático. condenó, a Lula lo Pero condenó pará, sin eso es la ley ninguna prueba. políticamente. Lo Vale, condenó está- sin ninguna No es prueba. válido. ¿Están los libros? Sí, no, No, en los libros que Alejandro critican. pregunta si es No, una no. herramienta válida Ya, dentro no, del sistema a ver, judicial. jurídico. Es No, antilegítimo, jurídico, ¿no? Es antilegítimo. jurídicamente es Es utilizado. guerra llevada por el tema
de la Es judicialización. una figura conceptual. Claro, es una digamos. crítica al sistema, Un Alejandro. significante que vos le podés dar un determinado No es algo contenido que- utilizando el Poder Judicial. Claro, vos estás politizando el sistema judicial por causa, digamos, de hacer Bueno, de eso te llegar quiero dar un políticos, dato. digamos, Dale. al De por gobierno. qué está politizado. En la Argentina también el tema de la justicia entra en la grieta. Yo estuve analizando unos datos que procesaron hace 2 días nomás de la consultora Inteligencia Analítica. Y lo que especifica es que el 85% de las personas en Argentina, con 11.000 casos registrados en todo el país, no cree que la justicia es mala. Claro. Cree que la justicia es mala en la Argentina. Y cuando empezás a ver después el detalle, Ale, se divide entre los votantes macristas, si lo podemos decir de alguna manera, y los votantes del kirchnerismo. ¿Qué pasa en los últimos días? Bueno, precisamente se empieza a crecer un poco en credibilidad de la justicia por todo lo que viene pasando con la causa de vialidad entre los votantes macristas. ¿Qué quiere Y ahí decir? ¿Que empieza- creen más por vialidad? Por la causa Y de nosotros vialidad. creen menos. Entonces ahí te das cuenta que entraron en la grieta. Ah, y nosotros creen menos. Entró en la grieta. sí. Pero si Sí, sí. entra todo en la Es que grieta. la interpretación de la gente pasa por la grieta, que finalmente Pero, es la pero es interpretación de los- centrífugo, te entra lo que todo está en en la los grieta. extremos, ¿no, Ale? Te entra todo en la grieta. Claro. Te entran los deportistas, te entra el ciclismo, te entra el boxeo, todo. La todo. ampliación de la No Corte. debería. Entra todo en la Entra grieta. todo en la No, grieta. es- Entra todo. es el- Entra todo en la grieta. Es decir, no sé, ¿Mascherano qué es? ¿Cambiemos o kirchnerista? Tevez. ¿Tevez qué es? Tevez, ¿Cambiemos claro. o kirchnerista? ¿Maradona qué? Bueno, también Maradona lo decía. Todo entra en la grieta.